nos centraremos en explicar de introducción a las teorías lingüísticas del siglo XXI. Este texto se basa en el abordaje hacia las teorías del texto. Estas son aquellas que analizan todas las unidades verbales más allá de lo que nosotros conocemos como la oración, situándose en lo que Benveniste llama el nivel del discurso como tal, es algo que se trabaja en el texto. Un texto o discurso es definido como un pasaje oral o también escrito que forma una unidad global de significado en el uso, siendo una unidad semántica o pragmática que manifiesta esas relaciones gramaticales. El capítulo leído se divide en tres partes fundamentales. Estas son cohesión, conexidad y la tercera, coherencia global. Ahora conozcamos cada una de estas. Para hablar de cohesión necesitamos hablar sobre Halliday y Hassan. Estos nos dicen que el enfoque sistémico funcional concibe la gramática como un sistema de opciones que permite a los hablantes producir textos que sean coherentes. La cohesión es una relación semántica que conecta elementos dentro del texto, permitiendo así de esta manera su interpretación como una unidad significativa. Esta cohesión se manifiesta a través de recursos gramaticales y léxicos. La coherencia tiene dos dimensiones: cohesión interna, la cuales son esas relaciones entre elementos del texto, y consistencia en registro, que es la adecuación al contexto situacional. La cohesión es esencial para poder conectar oraciones y crear un tejido semántico que dé sentido al texto. Por ejemplo, en el texto, un leñador encontró en el bosque un ciervo asustado, entonces lo mató. El pronombre lo refiere a un ciervo asustado, creando cohesión. Halliday clasifica las relaciones cohesivas en 4 tipos, las cuales son referencia, elipsis y sustitución, conjunción y cohesión léxica. Siguiendo con esta parte, hablaremos de la conexividad, que se refiere a las relaciones lógicas y funcionales entre las cláusulas dentro de un texto que se entrelazan o se manifiestan mediante el uso de conectores o sin ellos. Este concepto se superpone con la conjunción y el tipo de relación coexiva. También se exploran aspectos como lo fundamental y lo complementario, lo nuevo y lo desconocido. En esta sección se analizan relaciones de coexividad, es decir, los vínculos semánticos que conectan las oraciones de un texto y contribuyen a su coherencia. Se abordan tres fenómenos principales dentro de este campo: conjunción y conectores. Las relaciones de conjunción son vínculos lógicos y funcionales que entrelazan oraciones expresados a través de esos conectores que ya muchos conocemos. Está entre esos conectores, entonces, por eso, sin embargo, en consecuencia, entre muchos más que podemos mencionar. Estas relaciones pueden ser de causa y efecto, adversativa, de contraste, aditivas, entre otras. Aunque los conectores son útiles para las relaciones conjuntivas, también pueden darse estas relaciones sin el uso de estos conectores en los textos o en las oraciones. Tenemos un ejemplo donde nos dice: José Arcadio Buendía creyó que el tiempo no avanzaba, se volvió loco. Aquí vemos un claro ejemplo de que se está añadiendo una información, pero no se está utilizando un conector de adición como sería lo propio. Progresión temática se refiere a cómo avanza la información en un texto. Jan Fivas y Frank Tellis Adams desarrollaron el concepto de tema, información con menor dinamismo comunicativo, y arriba que es la información con mayor dinamismo. Dames propone 3 tipos de progresión temática, las cuales son lineal simple, tema continuo y tema derivados. Tercero y último contenido de capítulo del libro es acerca de la coherencia global. Su enfoque se enmarca en la psicología cognitiva, que estudia cómo los seres humanos procesan y comprenden los textos a través de habilidades mentales. Esa teoría también fue desarrollada por Noam Chomsky y seguida por Binks. Van Dings propone un modelo de comprensión textual que incluyen 4 pasos. El primero es el dato input, es la información lingüística estructurada superficiales como señales paratextuales y cognitiva de conocimientos previos y contextos. Otra es la interpretación textual, que es el proceso que incluye la coherencia local, es decir, relaciones cohesivas y distribución de la memoria, y la coherencia global, tanto la macroestructura como la
supraestructura. La tercera condición es que sea una interpretación pragmática y social. Es una asignación de actos de habla y funciones textuales. Según el núcleo de la teoría de Van Dijk, la coherencia global va mucho más allá de las relaciones entre las palabras o las oraciones. Se enfoca en la comprensión del texto como un todo. Para ello, se introducen dos conceptos claves que se debe de tener en cuenta, que es la macroestructura y la superestructura. La macroestructura representa el tópico en general del texto, por ejemplo, El cautivo de Borges. La macroestructura resume un joven que elige una vida apresuradamente salvaje de los filmes. Las estructuras permiten asignar coherencia global con un contexto. Y la superestructura son esquemas generales que se organizan los tipos de texto. Por ejemplo, una narración tiene una superestructura común, marco, explicación, resolución, moraleja, mientras que una argumentación sigue un esquema y justificación de conclusión. También un tema que realmente destaca Van Dijk propone que la coherencia global se logra mediante macro reglas, estrategias cognitivas que permiten resumir y organizar la información. Primero se debe de proceder con la supresión, que es eliminar las informaciones menos relevantes. Es decir, eliminar argumentaciones o oraciones que estén un poquito más de relleno en lo que es el texto, para así centrarnos en la idea central y que podamos realizar esquemas. La generalización, que es crear conceptos que abarquen ideas principales. Y la construcción, después de que se saquen esas ideas, se elaboran secuencias y proposiciones que capturen la esencia del texto. Las macroreglas son recursivas, es decir, se aplican repetidamente para generar resúmenes cada vez más concisos. Sin embargo, este proceso implica un costo. Se pierde información menos importante para priorizar lo esencial. Eso es todo por nuestra parte.